Bueno, les voy a pedir que se mantengan ahí conmigo en este 10º capítulo del Evangelio de Mateo, porque vamos a estar viendo hacia atrás y a este pasaje. Obediencia al Señor trae consecuencias, como dice el PowerPoint. Pero antes de que pasemos a estos puntos que vamos a ver en esta mañana, que la obediencia al Señor trae consecuencias inevitables. ¿Por qué trae consecuencias y a qué somos llamados a obedecerle? De acuerdo a este pasaje. La obediencia trae consecuencias. ¿Por qué trae consecuencias la obediencia? ¿Y a qué estamos llamados a obedecerle según este pasaje? Pero antes de entrar al pasaje, es necesario que vayamos un poquito hacia atrás para poder entender el contexto en el cual se encuentra este pasaje. O sea, qué es lo que estaba sucediendo y cómo Dios inspira al autor, al apóstol Mateo, para traernos esta enseñanza en estos breves pasajes. Y hay que ir viendo hacia atrás qué es lo que ha venido sucediendo. Vemos que desde el capítulo 9 vemos que Mateo, inspirado por Dios, incluye varias ocasiones donde Jesús hace milagros, le da vista a ciegos, sana a una mujer que está sufriendo de hemorragia, sana a un paralítico, varios milagros que los hace con un énfasis para dejarnos saber, primero que todo, de que Jesús está trayendo el reino de Dios aquí a la tierra. Pero llegamos al final del capítulo 9 y también Mateo nos dice que el mismo Jesús dice, ¿no?, en esa ocasión, que va de ciudad en ciudad, va a la sinagoga, va enseñando, va sanando, pero dice algo bien interesante, dice que Él va llevando las buenas nuevas del Evangelio y termina diciendo a los discípulos, diciéndole a los discípulos en ese entonces, viendo la multitud, dice, teniendo compasión por la multitud, dice, pídanle al Señor, pídanle al dueño de la cosecha que mande obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es interesante y es importante ver la cláusula que pone, que tenemos en la palabra, la compasión viendo a las multitudes que estaban, como dice, como ovejas, sin un pastor, descarriadas. Dice, pidan que el Señor mande obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Inmediatamente vemos lo que tenemos nosotros como el capítulo 10, que Jesús, como siempre, Dios toma la iniciativa y Él llama a 12 apóstoles. Entonces, toma la iniciativa y Él va a mandar a estos apóstoles a esa misión, a una misión. Y viene lo que entonces leemos en esta mañana, este primer pasaje del primer versículo, el versículo 23. Pero hay un versículo que es muy importante en este capítulo 10, que lo pone Dios a través de Mateo en el versículo 7, que dice, no sé por qué hay feedback constantemente, dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Es muy importante que tengamos ese versículo en mente, porque eso nos va a ayudar a entender el contexto de este pasaje, que nos lleva al versículo 24. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Preguntar, pero ¿por qué incluir eso, verdad? ¿Por qué incluir algo que para la cultura de ellos era común, verdad? Sí, es verdad, el discípulo siempre está en una posición voluntaria de sumisión a su maestro, a un rabí, un discípulo, ¿verdad? Es algo común, pero ¿para qué poner eso si eso se sabía? Tampoco Jesús quería decir de que el discípulo quizás nunca llegaría a hacer cosas más grandes que su maestro, porque eso sabemos que ha sucedido en muchas ocasiones y sucede. Entonces, para poder entender lo que Jesús dice en este pasaje,
hay que entender la misión que Jesús les da a los apóstoles. Versículo 7, que es importante: vayan y prediquen las buenas noticias del Evangelio. Y después de eso le dice, pero, cuando ustedes vayan, les van a suceder X cantidad de cosas. O sea, los voy a enviar, dice, en medio de lobos, los van a perseguir, los van a maltratar, los van a perseguir, los van incluso hasta a matar. Esa es la misión, esa es la tarea. Pero lo importante es, lleven ese mensaje. Pero todas estas cosas le van a suceder. Se los dejo saber por adelantado. Entonces, ahí podemos entender, el discípulo no es superior a su maestro y el siervo superior a su amo. Es decir, si ustedes siendo mis discípulos, yo siendo su maestro, lo mismo que me va a pasar a mí, ¿cómo no les va a pasar eso a ustedes? Si yo siendo el maestro, yo siendo el que los estoy enviando, y a mí me va a pasar lo mismo, ¿cómo pueden pensar ustedes? No lleguen a pensar de que lo mismo que me va a pasar a mí y que me ha pasado, le va a pasar a ustedes en esta misión. Y nosotros lo podemos ver y saber de que sí, fue verdad, de todo lo que le pasó a Jesús, lo mismo que le pasó a Jesús, toda la resistencia, toda la humillación, toda la persecución, no al nivel que lo vieron los apóstoles, pero sí fue lo mismo lo que les sucedió a ellos. Entonces, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Entonces, en su obediencia, cuando vayan a ser obedientes, fiel a esta misión de ir y llevar estas buenas noticias, como nos está diciendo este pasaje, le van a suceder esto y esto. Todas estas cosas le van a suceder, pero tienen que ir. ¿Por qué? Porque es un mandato que le estoy dando en su obediencia, en su fidelidad, pero van a traer consecuencias a sus vidas. ¿Y por qué? Hay que preguntarnos por qué, ¿no? Pon el otro pasaje. Porque nosotros sabemos de que si a Jesús le fueron hostil, si lo persiguieron, si le hicieron resistencia a Jesús, todo eso estaba relacionado era con las buenas noticias del Evangelio que le estaba trayendo. Porque si podemos quitar de este pasaje el capítulo 10, si quitamos el versículo 7, por ejemplo, decimos Jesús fue, ustedes vayan como yo fui, pero solamente sanaba, levantaba paralíticos, expulsaba demonios, pero no incluyo y llevaba las buenas noticias del Evangelio. Hay que hacernos una pregunta. ¿Sería que nada le hubiera pasado? Quizás no hubiera recibido ninguna resistencia. Igual a los discípulos, los apóstoles. Quizás si solamente hubieran ido, sanado, llevado, ayudado a los pobres, sanado, expulsado demonios, pero si nunca hubieran comentado o hablado del buen mensaje del reino de los cielos, no hubieran recibido resistencia. Entonces, por eso es importante ese versículo 7, lleven, por donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Y ese mensaje va a causar, el resultado de ser obediente a llevar ese mensaje, va a traer consecuencias a sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que naturalmente, por naturaleza, el ser humano, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros nace con la habilidad de querer amar a Dios, de querer buscar a Dios, de querer aceptar las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 nos dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubiertas. Romanos capítulo 8 dice, versículo 2, estaba ahí en la slide anterior, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, eso somos cada uno de nosotros
en nuestra naturaleza, como nacemos, somos enemigos de Dios. Nacemos hostil a todo lo que tiene que ver con la voluntad y con Dios. O sea, no nacemos con la capacidad, la habilidad de poder buscar o amar o querer amar a Dios. Y entonces nos enfrentamos a personas que aún están en su naturaleza pecaminosa, o sea, que no han conocido a Cristo, y esa es la hostilidad, ¿verdad? Esa es la consecuencia de ser obediente a ese llamado de Jesús. No solamente para nosotros, pero lo fue para ellos, porque ellos se iban a enfrentar igual a ese tipo de personas. A veces nosotros quizás no nos percatamos porque los evangelios hablan mucho de los fariseos, ¿verdad? De los líderes religiosos, de los saduceos, pero también no nos damos cuenta, o hay que darse cuenta, de que había otras personas, no solamente los líderes religiosos, que también eran hostiles hacia eso, o sea, que no aceptaban, que rechazaban las enseñanzas de Jesús. No sé si usted le llegó a pasar en algún momento, pero yo en un momento pensaba de esa manera. Jesús siempre hablaba de que no hay neutralidad, ¿verdad? No hay neutralidad. Jesús decía, o estás conmigo o estás en contra de mí. Estás conmigo o estás en contra de mí. O sea, no hay neutralidad. No podemos decir, no hay alguien que diga, bueno, yo pensaba así, ¿no? Bueno, la vida de cristiano o la vida de Dios, eso no es para mí, ¿verdad? Hay mucha gente que dice así, no, Christian life, eso no es para mí, yo no necesito eso. No, eso no, en algún momento, eso no, yo no vivo ese tipo de vida, yo no lo necesito. Yo pensaba igual, no, eso no es verdad. Quizás, no, eso es para mí, ¿no? Ser cristiano, pero hay gente que no necesita a Cristo, no necesita a Dios, no necesita una relación con Dios. Pero qué equivocación, si lo vemos desde este punto de vista, ¿no? De que no hay neutralidad, o estamos en Cristo o estamos en contra, ¿verdad? Y usted le puede preguntar a cualquier persona en la calle, se va y le pregunta, ¿tú eres enemigo de Dios? No, yo no soy enemigo de Dios. Yo amo a mi esposa, yo creo que existe un Dios, amo a mi esposa, hago todo lo que tengo que hacer, pero no soy enemigo de Dios. Pero ¿de qué nos dice el pasaje? La mentalidad pecaminosa es enemistad con Dios. En nuestra naturaleza no somos enemigos de Dios. Entonces, si somos discípulos y Él es nuestro maestro, lo mismo que le hicieron a Él, lo vamos a recibir. Le dice a los apóstoles, lo que me hicieron a mí, lo van a recibir ustedes, porque se van a enfrentar con personas que son hostiles hacia mí, que no pueden aceptar el mensaje que ustedes les vayan a llevar. Pero eso no quita que lleven el mensaje, ni quita de que vayan a tener que cambiar el mensaje o minimizar el mensaje para que entonces la gente sí les pueda aceptar o creer, ¿verdad? Porque eso también se puede llegar a confundir. Bueno, quizás si yo, como dicen en inglés, sugarcoat it, le pongo un poquito de azúcar al mensaje, lo suavizo, un poquito de miel, pues la gente me va a aceptar, ¿no? Si no digo que es la verdad, bueno, está bien, no. Mientras tú crees en Dios, no crees en Dios, no importa si crees en Buda, si crees en Mohammed, si crees lo que tú quieras, pero mientras creas en Dios, de todo modo, es lo mismo, ¿verdad? Al final, todos vamos a ir al mismo lugar. Eso es minimizar, es decir, no, está bien, no. Pero dice, o estás conmigo, o estás en contra de mí, lleva el mismo mensaje. No importa, vas a recibir hostilidad. Si tú no llevas el mensaje, si tú te cargas, quizás no hay hostilidad, también podemos hacer todo, sanamos, vamos a darle de comer a los pobres, a los desamparados, y nunca menciones el buen mensaje del reino. Y no hay hostilidad. En el momento que tú dices y hablas la buena noticia del reino de Dios, vas a recibir. Si queremos ser obedientes y somos fieles, va a traer consecuencias inevitables. Va a traer consecuencias inevitables, y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que seamos intencionalmente, no hay que ser obnoxious, no hay que ser personas, ¿no? Cristianas, las personas
oh, esta persona, este cristiano me cae mal porque es una persona amargada. O sea, no hay que llevar un mensaje que intencionalmente es, no sé cómo decir la palabra en español, pero así, o sea, que un cristiano que la gente no quiere estar al lado de él porque no te puede ver, te cortas el pelo así, oh, esto es el diablo, tienes una camisa así, no, porque el mensaje en sí, por sí mismo el mensaje es ofensivo. No hay que ser extra ofensivo, sino hay que llevar el mensaje tal como es. Y eso, al ser obediente a ese llamado, a esa misión, va a traer consecuencias. Le dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros. ¿Y por qué trae consecuencias? Pues ya hemos visto más o menos unas razones por qué, ¿no? Pero es importante también ver que a nosotros ser discípulos, ¿verdad?, de ese maestro, como él le dijo a los apóstoles, hay una cosa que todos nosotros queremos recibir, ¿no?, que es la parte que nos gusta. Por ejemplo, como dice Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero al identificarnos con Jesús, que es rápidamente lo que nosotros la Biblia enseña, ¿no?, en cuanto al bautismo, que es un símbolo, es una señal que en sí nos identifica, no que nos salva, no que nos aplica a nosotros nada de la obra de Jesucristo en nuestra vida, pero que sí nos identifica de que nosotros estamos diciendo algo ha sucedido en mi vida y nos está identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo, que es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Nosotros queremos la gloria, que es la que hemos recibido, ¿verdad? Porque Jesús dice la palabra en Efesios capítulo 2 que Dios nos ha amado a nosotros como amaba a su propio Hijo. Dice que nos ha dado todas las bendiciones, esas riquezas, todas las tenemos nosotros, todas, somos ahora hijos, vamos a participar con Él en su gloria, y toda esa parte es buena, la queremos, la aceptamos, nos regocijamos, pero la parte que es la que no nos gusta es lo que sigue diciendo el pasaje, pero que también vamos, pues ahora también sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, la parte que casi muy pocas veces queremos ver o queremos proclamar es que al ser obedientes y ser fieles a ese llamado de llevar la misión, vamos a sufrir. La gloria es buena y la gloria la queremos todos, ¿verdad? La misma gloria dice que recibió Cristo, todo eso se nos va a ser otorgado a nosotros. Todos los pecados de nosotros fueron transferidos a Él. Dice que nos da todo a nosotros, la obediencia de Cristo nos pasa a nosotros como si nosotros lo hubiéramos cumplido, pero esa es la gracia, ¿verdad? Es la única manera que Dios nos puede aceptar delante de su presencia, y esa es bella, es hermosa, pero dice que también pero también tenemos que sufrir junto con Cristo. Y no quiero que nos vayamos del contexto. No estamos hablando de un sufrimiento por las cosas naturales, ¿no? Por el pecado que hay en la sociedad, porque eso sí es, ¿verdad? Por el pecado que hay en nosotros, por el pecado que existe. Pero sufrir, y lo dejamos y nos mantenemos en contacto, es sufrir por llevar las buenas noticias, por llevar la verdad, por llevar el mensaje de las buenas noticias. Le digo a los apóstoles, ahora ustedes van ahí en medio de lobos, personas que los van a perseguir, los van a llevar delante de gobernadores, los van a llevar delante de concejales, van a sufrir, porque ¿cómo esperan ustedes no sufrir si yo voy a sufrir? Ese fue el mensaje para ellos. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a contextualizar para nosotros? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a sufrir yo? ¿Estoy sufriendo? No estamos hablando del sufrimiento en el cual a los apóstoles se enfrentaron. Eso no lo podemos establecer, ¿verdad? Porque nadie en este país todavía está experimentando ese sufrimiento a ese nivel. Pero si vemos y mantenemos ese versículo 7, llevar a donde quiera que vayan,
prediquen este mensaje. Lo que han escuchado a los oídos, proclámenlo. Lo que yo les he dicho, proclámenlo. Ahora para nosotros tiene que ver con un tema de verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos enfrentando, especialmente ahora en nuestra cultura, en nuestra sociedad? ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? Porque como estábamos diciendo, ahora muy común es nosotros, y yo me atrevería a decir que muchos hemos pensado así, o quizás pensamos así, ¿no? La verdad, bueno, mientras creas en Dios, es lo mismo de todos modos. Tú crees en Dios a tu manera, yo creo en Dios a mi manera. A la final es lo mismo. Pero ¿es verdad o no es verdad? No es verdad, ¿no? Porque no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por no sufrir, vamos a callar, no decir la verdad, o estamos dispuestos a ser obedientes y llevar el buen mensaje, la buena noticia del reino de Dios, y estamos dispuestos a sufrir las consecuencias. Primera de Pedro 4:13 dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y dice el pasaje 28, dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. O sea, viene el temor, ¿no? Obviamente para ellos era algo real. Los fariseos estaban en contra, ellos lo tuvieron que observar, ellos sabían la hostilidad que había hacia Jesús y tenía que haber hostilidad hacia ellos. Pero le está diciendo Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, sino más bien teman al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. O sea, témanme a mí, teman a Dios, pero no le teman a ellos, no teman a ellos. Sí, ellos lo que más pueden hacer es matar, y muchos sabemos que los mataron, ¿verdad? Pero témanme más bien a mí, porque yo los puedo mandar al infierno. Y entonces viene la pregunta para nosotros, entonces hay un nivel, una cantidad, o puede haber temor para nosotros, tiene que haber temor. ¿Hay temor entonces? ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos al compartir la buena noticia? ¿A qué le tememos al compartir el buen mensaje, el único mensaje del reino de los cielos? ¿A qué le podemos temer? Otra vez mantenemos el concepto, mantenemos establecido que es la verdad, el Evangelio es la única verdad. O estás conmigo o estás en contra de mí, no hay neutralidad. El Evangelio es la verdad. ¿A qué le temo? A yo compartir la buena noticia. ¿A qué le voy a temer? Puedo temer quizás ese rechazo de las personas, quizás es perder muchas amistades, ¿verdad? Como estamos diciendo, no es ser una persona amargada, un cristiano que habla mal hacia las personas, pero temer a perder una amistad por compartir buen mensaje, la buena noticia del reino, ¿verdad? Eso es algo que se ve muy común, especialmente entre las personas ahora jóvenes, ¿no? No, pero ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo es la única manera? Hay que ser tolerante, hay que aceptar a las demás personas, ¿verdad? ¿Por qué Cristo nada más? Hay temor, ¿verdad? Yo sé que hay hasta aún muchos jóvenes, hay muchas personas que aún no tienen amistad, y eso es bueno, tener relaciones con personas no cristianas, pero a veces el temor de hablar de las buenas noticias de salvación, por perder una amistad. Quizás ya no voy a ser tan popular, quizás ya no voy a tener tantas amistades que están en mi trabajo, ¿verdad? No estamos diciendo si no es permitido que en nuestro tiempo de trabajo estemos proclamando, predicando en nuestras horas de trabajo con una Biblia, ¿verdad? Pero en cualquier momento que se nos prestan oportunidades, hay temor, tenemos temor a decir la verdad, Cristo,
es el único camino. Si somos obedientes, si somos fieles a llevar en cualquier momento, va a traer consecuencias. Estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a sufrir. Sería temor a quizás perder mi tiempo, como decía la hermana. Bueno, yo no sé compartir mi fe, yo no sé cómo proclamarme, yo no sé cómo hablar de mi fe. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? Va a venir un seminario. Por mucho tiempo, meses, años, siempre se proclama y se anima. Bueno, quizás si tú inviertes un poco de tu tiempo, quizás yo puedo caminar contigo y te puedo ir enseñando, modelando y equipando para que tú puedas hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, que es llevar la misión, ¿verdad? De acuerdo a este pasaje. Quizás temor a no tener tiempo para ti mismo, quizás temor a perder tu seguridad o comodidad. Podemos decir para nosotros, ¿no? Mi temor es, traigo mi tiempo, menos comodidad, menos placer para mí, menos tiempo para mí, menos dinero, porque eso va a implicar invertir tiempo en lo que debíamos estar invirtiendo tiempo. Pero hay temor. Nuestro temor no es el mismo que ellos, hasta este momento, pero hay temor. Estamos identificados con Él, la gloria, pero estamos dispuestos a sufrir. Si somos obedientes, somos fieles, hay consecuencias, trae consecuencias. Y por último, ¿a qué estamos llamados entonces a obedecer de acuerdo a este pasaje? No nos vamos de este pasaje, del contexto de este pasaje, ¿a qué estamos llamados a obedecer? Quizá cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Me encantó la cruz esa, la vi, es perfecto para este pasaje. Pero si usted se ha preguntado, si usted se pregunta, temor, si a usted le surge temor, otra vez, quizás no sea el mismo temor al que se estaban enfrentando ellos en ese momento histórico de la redención de Dios, en ese momento histórico, no es el mismo temor al cual nos estamos enfrentando nosotros. Pero si usted tiene temor por llevar ese mensaje que dice el versículo 7, por donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. No es que todas las demás no sean importantes. Ayudar al desamparado, ayudar al necesitado, al pobre, al enfermo. No es que ninguna de esas sea importante. Pero si solamente hacemos esa, quitemos el 7 de ese pasaje, no va a haber hostilidad. No hay. Porque podemos hacer todas esas cosas y la gente está contenta. Sería, entre comillas, contenta y satisfecha. En el momento que llevamos el mensaje, hay hostilidad y estamos llamados. Pero si usted tiene temor, ya diría, no, pero es que es el seminario, es mi tiempo. Por un ejemplo nada más. Usted se pone a pensar. Yo, por ejemplo, le voy a dar mi propio ejemplo. 7 años le invertí yo a una carrera universitaria. Y al estudiar el pasaje yo pensaba, pero en una ocasión donde Jesús hablaba sobre los construidores, ¿no? Los que construyen. Una persona que construye, primero no se sienta a hacer un plano, ¿no? Cómo va a construir, y cuesta, ¿no? Cuenta las pérdidas, la ganancia. Pues yo no lo hice, no tenía temor al tiempo, a los $100,000 que le iba después de ver al gobierno, y no vi el tiempo que le robé a mi familia, el tiempo que le robé al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? No conté, no pensé. No estoy diciendo que es malo, por favor, entiendo. No estoy diciendo que es algo malo, pero es para entender en cuanto al temor. Yo no tenía temor, no tuve temor a hacerlo. Ahora, queremos ser obedientes, queremos la gloria, pero la gloria trae sufrimiento, trae consecuencias, la obediencia. Y si mi temor es a mi tiempo, no quiero invertir porque voy a perder
depender de mi tiempo, supuestamente, para que yo pueda invertir en el reino de Dios. O sea, que alguien me equipe o capacitarme para poder compartir este mensaje al cual me está llamando Dios a ser obediente. Ese es mi temor. Que cosa que hay que preguntar. Quiero la gloria, pero no estoy dispuesto a sufrir. Ese es el sufrimiento que estamos sufriendo. Porque ahorita nadie está siendo matado aquí, perseguido, llevado a la cárcel en Miami por confesar su fe. Es más, a veces pienso que somos cristianos de servicio secreto, ¿no? Porque muy pocas de nuestras amistades aún saben que somos cristianos, porque no hemos compartido un mensaje, ¿no? Y eso pues obviamente no sentimos sufrimiento, porque no hablamos, porque tenemos esa mentalidad desafortunadamente. No quiero ofender a fulano, si fulano cree en bien Dios, allá él, ¿no? Pero, otra vez, si queremos ser obedientes, queremos ser la gloria, queremos la gloria, tenemos, pero también estamos llamados a sufrir junto con Cristo. ¿Y a qué estamos llamados a obedecer? Pues el pasaje es claro. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. ¿Con qué tiene que ver ese reconocimiento? Con el mensaje de la buena noticia. No hay otra. Si lo sacamos de este pasaje, de este contexto, podemos decir, sí, bueno, si me reconoce así, me reconoce así, lo reconozco aquí, lo reconozco con mi vida, ¿verdad? Lo hablo, mi manera de vivir, ok, pero dejándolo en este contexto, no hay otra manera de reconocerlo, según Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? Si ustedes van en medio de lobos, van a recibir todas estas consecuencias negativas, o sea, más su vida, entreguen su vida, no se preocupen, ustedes van a perder su vida, pero lleven este mensaje y yo los voy a reconocer. Si ustedes me reconocen, yo los voy a reconocer delante de mi Padre. O sea, entrega tu vida. Entrega tu vida. Tu vida es una vida, la vida del cristiano es una vida de pérdida, en ese sentido. O sea, no pérdida que vamos a perder para nosotros, sino Jesús decía, el que quiere ganar su vida, la va a perder. El que la entrega por mí, entrega tu vida por mí, yo te voy, pero el mensaje, entrégala, lleva el mensaje, yo te reconoceré delante de mi Padre, porque tú me estás reconociendo, no me estás fallando, no te estás dando temor a perder algún beneficio, o sea, estás dispuesto a sufrir, y ese es el momento que estamos viviendo, estamos dispuestos a sufrir, estoy dispuesto a dar, sufrir para mí, sufrir yo, para que Jesús sea reconocido llevando ese mensaje. Y aquí con esto concluimos. Imagínense, yo me ponía a pensar, imagínense, porque esto es bueno siempre hacerlo, uno ponerse en los zapatos, como dice, de las personas que por primera vez reciben este evangelio, que escuchan esto, que se les lee esto, que a ellos sí les estaban sucediendo estas cosas, que estaban sufriendo estas cosas en este momento, y decirles, no importa, sigan llevando ese mensaje, sigan, su vida la van a perder, pero su Padre los va a reconocer, porque ustedes lo están reconociendo delante de las personas, pero Él, su recompensa, Él los va a recompensar, Él los va a reconocer delante del Padre. Y pensaba en ese versículo, Colosenses capítulo 3, imagínense, como siempre cuando hablamos del Evangelio le hacemos a la persona, o lo hago yo, no sé si ustedes lo hacen, pero a veces usamos esa analogía del juez, ¿verdad? Un juez en la corte, y nosotros vamos y el Señor nos dice qué has hecho, qué has podido hacer para entrar a mi reino. Hago esto, todos mis pecados salen delante de mí, y Jesús dice, y sale delante y dice, Padre, este es mío, yo pagué por él, yo pagué el precio, me sacrifiqué y pagué lo que la justicia demanda, que la paga del pecado es la muerte. Yo pagué por él. El que me reconozca delante del Padre, yo
lo reconocéis. ¿Y a quién le vamos a temer? ¿Verdad? Si eso es una realidad, dice, témanle mejor al que lo puede mandar al infierno. Pero si usted ahora está en Cristo, o sea, si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, aunque él dice teman, pero después dice, pero no teman. Teman, pero no teman. No debemos de temer, porque como dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Está escondida en Cristo. O sea que así nos reconoce delante del Padre. Si yo lo reconozco, no es que yo reconocerlo me va a ganar cielo, no sé, es implícito. Si Él me ha reconocido, si soy su hijo, si Él me ha salvado, me ha regalado la fe, dice que ahora mi vida está escondida con Él. O sea que Dios ya, mi pecado está pagado. Ya Dios no me ve a través de mi persona, sino me ve a través de Cristo. Me ha reconocido delante del Padre. ¿Cómo yo entonces no voy a reconocerlo delante de las personas? Esa es la misión. Si somos obedientes, somos fieles, va a traer consecuencias. Es inevitable. Es inevitable porque lo que hemos visto. Vamos delante de personas que naturalmente hostiles a Dios. Hay temor, entiendo que hay temor, pero estamos dispuestos a sufrir por Él. En este momento no estamos sufriendo el tipo de sufrimiento al cual se estaba sufriendo los lectores de esa y los mismos apóstoles. Tenemos una oportunidad, pero no queremos sufrir. Es la pregunta: ¿yo quiero sufrir o no quiero sufrir? Si estamos en este momento de la historia donde todavía podemos, debemos, y no sobre todas las cosas, entender, como dice al comienzo, y es importante, no hay autoridad ninguno de nosotros. Cualquier autoridad que se nos haya dado, pastor, a mi persona como un anciano, no es intrínseca en nosotros. La autoridad no es de Dios. Él es la autoridad. Y la autoridad es la palabra de Dios. Así que no tengamos temor y no cambiemos. No minimicemos el mensaje. No tengamos temor. Hermanos, los grupos, por no mencionar allá afuera, que no tienen temor, y ustedes saben que no tienen temor, y no tienen la verdad, que habla Jesús, pero no tienen temor, ¿vale? Y a cualquiera te lo dicen en tu cara, tú estás mal. No es que vamos a decirlo nosotros, pero ¿por qué tenemos temor? Perder una amistad, familiares. Vamos a perder a familiares que no quieren escucharla. No, si callamos, si minimizamos por no sufrir, pues no vamos a sufrir las consecuencias. Que me reconozca delante de mi Padre, yo lo reconozco.